Hoy quiero ponerlos en contexto sobre la mujer que destapó uno de los escándalos más explosivos del país. No fue la fiscalía, no fue un ente de control, no fue un político de oposición. Fue una periodista. Paula Bolívar comenzó con una pequeña denuncia ciudadana sobre unos carrotanques que no estaban llevando agua a La Guajira. Lo que parecía un detalle administrativo terminó revelando un presunto entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, donde recursos destinados a emergencias habrían sido usados para pagar favores políticos y asegurar apoyos en el Congreso. Su investigación no solo provocó capturas y procesos judiciales, también dejó al descubierto cómo se habría manipulado la figura de urgencia para mover miles de millones sin licitación. Y mientras el escándalo crecía, ella se quedó sin trabajo en un medio tradicional. Lejos de callarse, decidió escribir el libro El desastre de los decentes, donde documenta cómo quienes prometieron transparencia terminaron señalados por corrupción. Esta historia no es solo sobre política, es sobre el poder del periodismo y el costo de decir la verdad. Y lo que voy a mostrarles hoy cambia aún más el panorama. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y por este libro. Bueno, este libro me encanta. ¿Por qué lo titulaste de la manera en que lo titulaste? Bueno, Luis Carlos, porque yo empiezo cuando ya termino, que es cuando uno dice, bueno, ¿y ahora cómo le voy a poner a esto? Porque tiene tantos capítulos, todos tan buenos, ¿no? Sí. Incluso uno de los capítulos se llama Cagada la mano, cagada el brazo, que fue una de las frases que dijo Sneider Pinilla. Sí, claro. Existiendo tantos capítulos tan buenos, yo dije, bueno, realmente estos son los decentes, los que dijeron que iban a ser decentes con los recursos públicos de los colombianos, son los que dijeron que iban a llegar a La Guajira a solventarles el problema del agua. Y estos decentes realmente no eran decentes, pero nos vendieron esa fachada. Y hay un capítulo específico, Luis Carlos, que es el de Olmedo López como militante. Y es ahí donde yo hago toda una investigación adicional y es saber cómo Olmedo López llegó al M-19, luego cuándo fue la primera vez que militó con el presidente Gustavo Petro. Y justamente en el año 2018, Olmedo López y el presidente Gustavo Petro estuvieron juntos. Olmedo López fue el que le consiguió los recursos en el departamento de Antioquia y ellos se hacían llamar los decentes. Es más, encontré unas entrevistas muy antiguas, no, menos mal estaban en YouTube porque este canal es maravilloso. Y ellos hablaban de qué era ser un hombre decente. Decían, nosotros estamos apostando por la lista de decentes porque queremos salvaguardar los recursos públicos, queremos acabar con la corrupción. Eran como el eslogan que tenía Olmedo López en la lista de decentes, que claramente iba a la presidencia, y Olmedo López que iba al Senado. Hubo un momento en la política colombiana en el que se hablaba con orgullo de la lista de los decentes. Se presentaban como la renovación moral del país. Decían que no solo lo ilegal era corrupción, sino también lo antiético. Prometían cuidar cada peso del erario, defender los recursos públicos y acabar con las viejas prácticas de la política tradicional. Se autodenominaban los decentes, pero hoy, años después, varios de los nombres vinculados a ese discurso aparecen salpicados por el escándalo de la UNGGRD. Contratos de emergencia, carrotanques con sobrecostos, recursos destinados a poblaciones vulnerables que habrían terminado en maniobras políticas. La narrativa cambió. La bandera ética que levantaron con tanta fuerza ahora contrasta con las investigaciones judiciales y los testimonios que hablan de presiones, favores y pagos indebidos. La pregunta que queda en el aire es incómoda. ¿Qué pasó con la promesa de decencia? ¿Era un proyecto moral o una estrategia electoral? Porque cuando quienes prometen ser distintos terminan señalados por lo mismo que criticaban, el golpe no es solo político, es moral. Y eso es lo que hoy tiene al país mirando con lupa lo que antes se vendió como ejemplo. En esos momentos, la bandera que tenían ellos era que no solamente lo que era ilegal era lo que debería ser reprochable socialmente, sino lo ético y lo que se viera mal también debería ser reprochado éticamente. E incluso estaban tratando de redefinir lo que significaba corrupción, que me acuerdo perfectamente ese debate que se daba a nivel nacional. Paula, ¿cómo llegas? ¿Cuál es la génesis de la investigación del escándalo de la UNGRD? Pues Luis Carlos, todo empieza con una pequeña denuncia. Yo en la W Radio siempre hacía denuncias. A mí me ha gustado siempre escuchar al ciudadano a ver qué es lo que tiene que decir. Sí. Me llega una alerta. Un señor, una fuente mía de proveedor de la UNGRD, yo siempre he cubierto de la UNGRD, pero no como tema de corrupción, sino tema de, bueno, estar pendiente de qué alertas mandan, desastres, todo este tema. Entonces yo ya tenía mis buenas fuentes ahí.
Sí. Entonces una fuente que era proveedor, los que están del otro lado, me dice, oiga, me llegó un chisme. Mi amigo que está en la UNGRD me dice que hay unos camiones que los sacaron de la entidad, pero que no tienen inventario. Yo le dije, bueno, pues ayúdeme a sentarme con su fuente. Eso nunca se dio, esa sentada no se dio, pero yo dije, bueno, pues esperemos a ver qué más consigo, pero la verdad ahí no me pareció, dije, pues a ver, unos camiones, bueno, no me pareció tan llamativo. Luego le llega una compañera mía en la W, un ciudadano guajiro que le dice, oiga, hay unos carrotanques que trajeron hace ya varios días y no han empezado a repartir agua. Y ahí no se sabía de dónde era ni nada. Entonces, esa compañera mía, una colega de la ULU, me dice, oiga, ¿usted que le gusta tanto hacer temas de la guajira y de la desnutrición? ¿Por qué no llama a este señor que tiene un problema con unos carrotanques? Entonces, yo llamo al señor y así empieza la pequeña denuncia. Yo le digo, oiga, pero ¿y cómo así que no han repartido agua? Y empiezo yo a averiguar, porque yo no tenía idea de esos carrotanques, empiezo a investigar. Esa fue el primer llamado, así empezó, con una pequeña denuncia ciudadana, Luis Carlos. Paula, cuando tratas de explicar y sintetizar realmente cuál fue el escándalo de la UNGRD, ¿cómo se puede, tú que fuiste la que lo encontraste, describir sencillo qué es el escándalo de la UNGRD, qué es ese libro que tienes tú? ¿Cómo se define eso? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió, Luis Carlos, es que una persona desde la Casa de Nariño le dio la orden a el director de la UNGRD, Olmedo López, de utilizar los recursos de las emergencias, es decir, de las poblaciones más vulnerables de Colombia, para corrupción. Eso es, yo podría hacer ese resumen. Es muy contundente. Es así, que la corrupción se haya dividido, porque como es tanta plata y ellos la pueden sacar como quieran, esa plata es de fácil entrega. Sí. Entonces, claro, Olmedo dijo, ay, pues si a mí me dan la orden de robar, porque yo no robo para mí, ¿no? Claro. Entonces, recibió unas órdenes, ellos también hicieron de las suyas, pero entonces hay dos partes importantes de esto, de los carrotanques. Entonces, la plata de los sobrecostos de los carrotanques, que realmente es como empieza todo este boom y termina en lo que estamos hoy, porque si no se saca lo de los carrotanques, no cae Olmedo, y si no cae Olmedo, no cae Snyder, y si no cae Snyder, no empieza toda este dominó de funcionarios públicos. Entonces, lo de los carrotanques, según las audiencias e interrogatorios, esa plata, que fueron miles de millones de pesos, iba para los presidentes de la Cámara y de Senado, para comprarlos a ellos, según lo que ellos dicen, para los programas y proyectos de ley que estaba presentando el gobierno nacional. Esa es una pata grande, ¿no? Que ya los tiene privados de la libertad. Pero tenemos otra pata grande, Luis Carlos, que es lo que pasó con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Y es que según lo que cuenta Olmedo, María Alejandra Benavides, que era la asesora del ministro Bonilla, y Snyder Pinilla, se les dio la orden, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, les dio la orden en una reunión en Palacio de Nariño de utilizar unos contratos de la UNGRD para beneficiar a los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, para que le autorizaran rápidamente al ministro de Hacienda unos créditos internacionales. Entonces, ahí es donde está Guadid Mansur, Julián Peinado, esos estaban poniendo trabas ahí. Entonces, es como un peaje que siempre le han puesto. ¿Y ese peaje cómo lo pagan? Entonces, ¿cómo lo pagan? Está digamos, Guadid Mansur, según lo que cuenta. Entonces, sí. Córdoba, ¿no? Cotorra, Córdoba. Entonces, mire, Guadid, nosotros tenemos, desde la UNGR le vamos a ayudar con un contrato de 90.000 millones de pesos en Córdoba. Ya la UNGRD, los bandidos, saben qué contratista les va a hacer el favor para después devolverle la plata a Guadid Mansur. Wow. O sea, lo hacen parecer como algo legal. Claro. Yo entrego un contrato en Córdoba, hay emergencias todo el tiempo. Claro. ¿Por qué me van a decir a mí que ese contrato es ilegal? Pero ellos, por debajo de cuerda, ya tienen firmado el contrato. Pues según lo que ellos dicen, también se reunieron con el alcalde, porque el alcalde también dice, no, es que yo necesito ese jarillón sí o sí mañana mismo. Claro. Entonces, el alcalde hace la solicitud, luego abren el proceso, porque como no hay licitación, y ya Olmedo y Snyder tienen cuadrado al contratista, que después le va a pagar la dádiva al congresista. Así es como funciona. Y lo que hace mucho sentido es eso que acabas de decir, que como no hay licitación, porque son emergencias, esa es la naturaleza de la UNGRD, la plata hay que sacarla ya porque es emergencias, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, hay emergencias, esto se reparte de manera inmediata, sin mucha burocracia.
el descubrimiento de todo esto es que hay realmente un tinglado para favorecer gente cuando hay que repartir esos dineros. Paula, hay una parte del relato que nos cuentas que la gente hoy dice, bueno, Paula nos está contando tú, pero ella arranca diciendo, recibe la orden. ¿Quién da la orden? ¿Eso ya se sabe? ¿Eso ya ha sido establecido por las autoridades o eso está por conocerse? Pues lo que ha dicho Olmedo López es que Carlos Ramón fue la persona que le dio la orden. Y yo le pregunto porque en mi libro El desastre de los decentes, justamente Luis Carlos está en la entrevista exclusiva desde prisión con Olmedo López en donde yo le pregunto esas cosas. Sí, claro. Y él me dice que él, a ver, le ponen encima a un tipo que era su ídolo, ¿no? Por ser del M-19. Ajá. Y él es el hombre que le da las órdenes. Y a él le dijeron, mire, si usted no colabora con los créditos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, nos vamos a quedar sin energía. Ese fue el cuento que él me relata que le echaron. O sea, Claro. usted será el culpable de que este gobierno, el primer gobierno de izquierda, deje al país sin energía. Eso fue lo que le dijeron a él. Entonces, hasta ahora, Luis Carlos, lo que se sabe es que el Carlos Ramón González, que en su momento era el director del DAPRE y luego del Sí. Departamento Nacional de Inteligencia, le da la orden a Olmedo López. En medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el gobierno ha dicho algo que no ha pasado desapercibido, que esta es la manera como ha funcionado siempre el Estado, que así ha operado históricamente, que los recursos de emergencia, los contratos express y las negociaciones políticas no son nuevos, sino parte de una práctica instalada desde hace años, y puede que tengan razón en algo. En Colombia la figura de urgencia manifiesta ha permitido durante décadas mover millonarios recursos sin licitación. Puede que en otros gobiernos también haya habido irregularidades. Puede que el problema sea estructural. Pero aquí está el punto clave. Reconocer que siempre ha sido así no convierte la práctica en legítima. Si algo ha estado mal durante años, lo que se espera de un gobierno que prometió cambio no es que lo normalice, sino que lo rompa. Porque decir que así funciona el Estado suena más a justificación que a transformación. La verdadera pregunta no es si antes pasaba. La pregunta es, ¿iban a cambiarlo o iban a administrarlo? Y esa respuesta hoy pesa más que cualquier discurso. Paula, pero el gobierno nacional ha salido a decir que esto de la UNGRD siempre se ha hecho, que esto hace parte, digamos, de la manera en que se opera el Estado. ¿Es eso cierto? Sí. Es cierto que siempre se han robado la UNGRD, que es lamentable decirlo. Uf, Es qué cierto dolor. que existe una facilidad para que los recursos, los billones de pesos de las emergencias se esfumen rápidamente porque no hay un control. Es decir, la estructura está muy bien montada si fuéramos un país no corrupto, ¿no? Si fuéramos un país ideal, sería genial porque usted rápidamente saca los recursos y pone y monta las carpas, todo lo que uno necesita en una emergencia. Pero realmente siempre han llegado denuncias, no se han comprobado. En el COVID-19 hubo varias irregularidades que demostró la Contraloría con el tema de los mercados. Es decir, en varios gobiernos sí ha pasado, Luis Carlos, pero a mí sí me llama la atención que este gobierno salga a decir que entonces como los otros robaron, pues yo también voy a robar, ¿no? Como Es que todos esa es la robaron, parte pues más yo voy dura a de robar. todas. Esa es la parte más dura de todas. Y por eso me Me la encanta voy el a título de robar tu toda. libro. Y me la voy a robar toda, porque es que lo que en Ajá. su momento yo encontré es que el ministro de Hacienda le había autorizado a Olmedo López 1,4 billones, con B, 1,4 billones de pesos a Olmedo López por solicitud de Olmedo López. Estos recursos no hacían parte del presupuesto nacional, sino del Tesoro Nacional de los colombianos. Es decir, ese rubro, Luis Carlos, que uno tiene para una cosa que es que sea demasiado importante. Y no había una emergencia en ese momento y el ministro decidió desembolsar esa plata. Y después de escuchar todo esto, la pregunta que queda no es pequeña, no es un detalle técnico, no es un simple escándalo más que pasa y se olvida. La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué tipo de país estamos construyendo cuando normalizamos que así ha funcionado siempre el Estado? Porque ese argumento, el de que siempre ha sido así, puede explicar el pasado, pero no puede justificar el presente. Mucho menos cuando quienes hoy gobiernan llegaron con una bandera clara: ser distintos, ser decentes, romper con las prácticas tradicionales, cambiar la forma de hacer política. El problema no es solo jurídico, es moral, es político, es institucional. Cuando los recursos destinados a emergencias, dinero que debería salvar vidas, llevar agua, atender desastres, terminan en presuntos favores políticos, el daño no es solo contable, es un golpe directo a la confianza ciudadana. Y cuando la respuesta es, esto siempre ha pasado,
El mensaje que se envía es todavía más preocupante, que el sistema no se transforma, solo cambia de manos. Aquí no se trata de defender o atacar ideologías, se trata de coherencia, se trata de responsabilidad, se trata de entender que el poder no es un premio, es un mandato ciudadano. Y cuando ese mandato se traiciona, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones. Lo más delicado de todo es que estos escándalos no afectan a los políticos en sus casas, afectan a la gente común, afectan a las regiones olvidadas, afectan a quienes esperan soluciones reales y no discursos. Por eso este debate no puede apagarse, no puede quedarse en titulares, no puede convertirse en una pelea de redes sociales entre bandos. Tiene que ser una conversación seria sobre cómo opera el Estado, y sobre todo sobre cómo debería operar. Si realmente queremos un país distinto, no basta con cambiar los nombres, hay que cambiar las prácticas, y eso implica transparencia real, controles efectivos y una ciudadanía vigilante. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que esto es un problema estructural que viene de años atrás? ¿O crees que aquí hubo una traición a una promesa de cambio? ¿Debe investigarse hasta el fondo sin importar los nombres? Te leo en los comentarios. Si este análisis te aporta contexto, si valoras que hablemos de estos temas sin fanatismos pero con firmeza, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like a este video para que más personas lo vean, compártelo en tus redes y ayúdanos a que esta conversación llegue más lejos. Aquí no se trata de tendencias, se trata de verdad, de memoria y de responsabilidad. Nos vemos en el próximo video.